Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, Madre amable. Hola, 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 muy buenas noches, qué alegría compartir nuevamente con ustedes en este martes en su programa Mujer Dios te habla del Ministerio Isaías 6:8, nuevamente entrar a sus hogares con esa alegría, con este regocijo de hablar del Señor. Y hoy vamos a hablar de una mujer que dijo con solo tocarle el borde del manto. Ustedes ya saben más o menos de quién les estoy hablando, porque es usada mucho en las prédicas o muchas personas ya la conocen porque la han puesto de ejemplo sobre la fe de ella. Y hoy nuevamente el Señor quiere recordarnos de esa fe de la mujer hemorroísa. Estamos tocando siempre a las mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver paso a paso lo que esta mujer sufrió, lo que esta mujer Dios permitió hacer en ella, ese milagro maravilloso de quedar sana. Para eso nos vamos a ir al al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 43. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 43. Y dice la palabra de Dios: entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pedro replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por lo que lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a iniciar cómo esta mujer dice que con solo tocar el borde del manto. ¿Y ustedes saben por qué decía ella eso? Para poder comprenderlo, vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a ver las vestiduras de los israelitas. Vamos a irnos a las vestiduras de los israelitas en el libro de Números, capítulo 15, versículo 38. Libro de Números, en el capítulo 15, 37. Dice: Yahvé dijo a Moisés: dirás esto a los israelitas: háganse flecos en los bordes de sus vestidos, y esto de generación en generación. Pongan en los flecos un hilo de color violeta, así serán sus flecos, y cuando los vean se acordarán de todos los mandamientos de Yahvé. Palabra de Dios. Vean, esas eran las vestiduras de los israelitas. El Señor, ella ya me imagino que había recibido anteriormente, que con solo tocar el manto, decía ella, porque ahí se estaba recordando los mandamientos de Dios. Y fíjense que el profeta Malaquías anunciaba el sol de justicia que vendrá aquel que hará cosas grandes, maravillosas, el del nuevo pacto. Anunciaban, y Malaquías lo anuncia como el rey como el Mesías, pues anuncia el rey de justicia. Eso les va a quedar de tarea. Está en Malaquías 3, lean, es cortito, ahí está. Ahí se van a dar cuenta ustedes cómo anunciaban al Mesías. Entonces esta mujer decía con solo tocar el borde del manto, pero había algo ahí grave. Fíjense que
ella se reunió en la muchedumbre que estaba esperando al Señor. Ahí estaba también Jairo, si ustedes leen anteriormente, ahí en Lucas, estaba Jairo que llegó a decirle al Señor, mi hija está enferma. Y en esa cuenta analizamos las Sagradas Escrituras y cómo ella, pobrecita, por estar impura, llevaba 12 años de ya no entrar a las sinagogas, porque era impura, quedaba aislada. Y entonces, junto a Jairo estaban esperando un milagro, pero ella no decía cómo andaba, ¿verdad? Que andaba con derrame de sangre. Ustedes saben que era la persona que pasaba. Para eso vamos a comprender un poquito las Sagradas Escrituras y nos vamos a ir donde narra ahí, donde dice ahí que el derramamiento de sangre. Vamos a ir a Levítico 15:25. Vámonos a Levítico 15:25 para poder comprender nosotros cómo las Sagradas Escrituras, a veces leemos solo así como está, pero para poder comprender las Sagradas Escrituras tenemos que escudriñarnos el por qué ella decía eso, el por qué era impura. Entonces vamos a irnos a Levítico 15:25. Y en el Levítico 15:25 nos dice, si una mujer tiene derrame de sangre durante muchos días, así como ella que llevaba 12 años, fuera del tiempo de sus reglas, o si y estas se prolongaban, quedará impura durante todo ese tiempo. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Dice, ¿qué dice? Fíjense que ella quedaba impura. ¿Y cuántos años llevaba ella de estar impura? 12 años. Que de no poder entrar ella a la sinagoga, de no poder ella escuchar palabra. Y Jairo era un encargado de la sinagoga, era un fuerte de ahí. Y miren, los dos estaban esperando por un milagro. Y a los dos se le concedió ese milagro porque también sanó la niña de Jairo. Y el Señor pregunta, y miren el Pedro, qué atrevido Pedro, le dice al Señor, pregunta al Señor, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, mero abusado el Pedro. Pedro replicó, maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Ustedes saben que él sabía quién lo había tocado. Pero él quería que la mujer tuviera ese valor de decir, fui yo y quedé sana, porque esos milagros eran los que se estaban esperando. Fíjense que cuando estaba Juan preso, le fueron a preguntar a Jesús, ¿será que viene otro? ¿Será que va a venir el Mesías anunciado otro? Entonces le dijo, vayan y le dicen que el cojo camina, que el enfermo queda sano, que el ciego ve. Vayan y le cuentan. Entonces ese era el Mesías esperado, el Mesías en el cual Malaquías anunciaba que vendría el sol de justicia. Entonces la mujer, como era impura, ella tenía miedo de decir, fui yo, porque me imagino que los que la conocían sabían que ella tenía ese problema porque no podía acercarse a las sinagogas, pero las que no lo conocían, como era gente de varios lugarcitos que llegaban de ahí a esperar a Jesús, entonces ella tuvo el valor de decir, echarse a los pies del Señor y decir, fui yo la que te toqué, siendo impura te toqué, pero quedé sana de la menstruación que tenía, de eso que me aislaba de las demás personas, de eso que me aislaba de la sinagoga, de no poder escuchar palabra o reunirme con los demás. 12 años, que los médicos decían no sé qué tendrá, o me imagino que le estaban sacando su dinerito porque quedó ya sin plata de todo lo que había gastado. Imagínense 12 años de estarse curando de la misma enfermedad. Entonces llega Jesús y hace ese milagro tan maravilloso, y él, miren, tan lindo, pregunta, ¿quién me ha tocado? Él sabía quién lo había tocado. Dice, una fuerza de fe, porque ella dijo, si le tocara nada más el manto, quedaría salvada yo.
porque el borde del manto tenía un significado grande, y vamos a corroborarlo y se van a dar cuenta en Mateo 14, ahí habla sobre el borde del manto. Mateo 14, fíjense que ya para finalizar, en el capítulo 36 dice: le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, nos pone ese ejemplo que se los pongo yo, que dice: le rogaban que los dejara tocar el menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron totalmente sanos. Entonces la mujer sabía que con solo el que tocara los flecos del manto, que los flecos, como podemos ver en el Antiguo Testamento, tenían un significado, donde Yahvé le dijo a Moisés que ahí recordarían los mandamientos del Señor. Aquel el sol de justicia que anunciaron los profetas, llegó el momento en que iba a hacer esos milagros, que iba a hacer esos prodigios tan grandes. Y fíjense que la gente todavía en sí no creía, decían: pues, ¿será que va a venir otro? No les repito pues que le mandaban a preguntar a Jesús: mira, ¿será que va a venir otro? Entonces él les dijo: vayan y le dicen que el cojo queda caminando, que el que es ciego ve, el que está muerto resucita. Entonces ese soy yo, el que tanto se anunció que iba a venir a liberar el pueblo de Israel, aquel que se fijó solo en la gente más humilde. Él no hubo estereotipos de como hay hoy en día, que si tenés dinero, cuánto vales, cuánto tienes, o tienes preferencia más con los que aportan más o con los que dan dinero. No, él venía por el más desvalido, por el enfermo, por el necesitado. Entonces le llegó la oportunidad a esta mujer que dijo: si le tocara el manto, el borde del manto, yo quedaría sana. Y así fue, en el instante que lo tocó, quedó sana. Miren qué alegría la que el Señor nos da a través de la mujer hemorroísa, en la fe de ella. Entonces preguntémonos: ¿cómo está nuestra fe? Si está como el granito de mostaza, qué bien, porque el Señor lo pone de ejemplo, que es tan chiquitita que así inicia y después se vuelve tan grande que dice que hasta los pajarillos llegan y se sientan, hacen nidos ahí. Y así tiene que ser nuestra fe. Comienza tal vez pequeña. ¿Y de dónde viene la fe? Viene de escuchar. Pero nos pone este ejemplo de esta mujer que me imagino que ella había escuchado de ese Mesías que había llegado ahí, que estaba haciendo milagros, y estaban ahí con Jairo ahí buscando, esperando que él llegara, cuando él regresara ahí, toparlo. Pero como había demasiada gente, ella, me imagino que hizo el esfuerzo a pesar de que estaba débil, me imagino, porque es duro. Imagínense una enfermedad, de estar uno desangrándose 12 años, de estar buscando médico tras médico, que uno entra como en depresión, pues, de decir: ay, qué sufrimiento tan grande, de ver el desgaste físico, me imagino, desgaste de sus familiares, de verla enferma, de que ya se había gastado todo y no había. Pero llegó aquel que todo lo puede, que todo lo ve, que hoy nos anima a nosotros también, que igual que la mujer hemorroísa, que nuestra fe sea igual que la de ella. Y miren, nuestra fe es más grande, porque dice: dichosos los que lo han visto, que lo estuvieron ahí. Dichosos los que creen sin ver. Imagínense, nosotros somos dichosos, porque ese Jesús que hizo esos milagros anteriormente sigue haciendo milagros. Ese Jesús que sanó al paralítico, que dio vista al ciego. Y a veces no es tanto la ceguera física, sino que la ceguera espiritual que tenemos, que estamos viendo la grandeza del Señor y seguimos nosotros de necios, desobedeciendo su palabra, haciéndola y cuestionándola a nuestra manera. Porque hoy en día he visto yo, se abunda mucho: a lo que me conviene va la ley y hago lo que se me antoje. ¿Por qué? Pero a veces es por desconocer de la palabra de Dios. Yo tomo en cuenta en mí
Fíjense que digo yo, cuánto error cometí por desconocer de la palabra de Dios, porque solo te escuchaba, Señor, de oídas, no te ponía atención, no me interesaba yo en aprender tu grandeza, Señor, que nos dejaste plasmada a través de las Escrituras. Pero miren, la misericordia del Señor es tan grande, igual que la mujer hemorroísa, me ha sanado de muchas cosas que me sucedieron en mi vida, que me hicieron sufrir. Hoy yo te digo cómo está tu fe. Los apóstoles decían, Señor, yo tengo fe, pero aumenta mi fe. Igual que ellos, nosotros digamos, Señor, aumenta mi fe. Porque esa fe me va a dar esa paz, esa libertad, esa sanación, tanto espiritual como física. Porque esta mujer estaba sufriendo de una enfermedad física que la tenía atada 12 años, pero tuvo el encuentro con el Señor y no tuvo ese impulso de no dejarlo pasar sin no conseguir el milagro. De igual manera nosotros también hoy en día podemos conseguir ese milagro. Eso sí, no nosotros imponer, porque a veces tenemos alguna enfermedad y hacemos oración por un enfermo y decimos en el nombre de Jesús que queda sano, si es que el Señor es su voluntad quedar sano. Porque nosotros no le vamos a imponer al Señor, porque el Señor sabe lo que nos conviene, sabe el por qué y para qué. A veces hay un enfermo que nosotros rogamos y el enfermo muere y nosotros le cuestionamos a Dios por qué y por qué y por qué si yo te sirvo, por qué si yo me porto bien. Pero el Señor sabe esos proyectos maravillosos que tiene para la vida y sabe que ya esta vida terrenal terminó ahí, ya es tiempo de ir allá con Él. Entonces nosotros tenemos que ser también conscientes de que si oramos por una persona y no se obtiene sanidad es porque el Señor así lo decidió. No es porque nuestra oración, pero también nuestra oración tiene mucho, mucho, mucho poder, porque dice que la oración del justo tiene mucho poder, así nos lo dice Santiago. Entonces hoy hablamos de esa fe de la hemorroísa, como les repetía, la ponen de ejemplo en varias prédicas, pero ella tenía el problema de ser excluida, pero eso no le impidió de andar así internamente. Ella sabía cómo andaba desechando esa sangre que no la dejaban de asistir a las comunidades, a la sinagoga, que quedó excluida de muchas. Pero el Señor tuvo misericordia de ella y esa fe con que ella se abalanzó entre la demás gente, y me imagino que estiró su brazo y dijo con esa fe tan grande, con solo tocar el manto, y se esforzó. Entonces, ¿tú te has esforzado un poquito en buscar del Señor? No crean que es fácil también. Él nos buscó primero, cierto, pero está en nosotros también interesarnos en las cosas de Dios. Y miren qué bonito es cuando uno se interesa en las cosas de Dios, porque el Señor primero te habla a ti. Yo cuando preparo mis enseñanzas o prédicas, el Señor me cuestiona primero a mí, digo yo, ay, qué mal estaba, y el Señor me va puliendo paso a paso, así como pule el oro, que le va quitando toda esa escoria, esos puntos negros que a veces nos alejan del Señor, que no dejan actuar al Espíritu Santo, porque fíjense que el Espíritu Santo actúa cuando nuestro corazón, nuestra mente está limpia. Entonces Él nos da esos dones maravillosos, porque a veces nosotros lo tenemos, como decía San Pablo, como que soplemos un espejo y lo tenemos opacado, porque el Espíritu Santo lo tenemos y nos puede regalar esos dones, pero lo tenemos, como le dijera yo, opacado por nuestra manera de ser tan perversa, mentirosa, o nuestra manera de ser egoísta, nuestra manera de ser impuros internamente, porque no estamos actuando como a Dios le agrada. Pero esos milagros tan maravillosos que quedaron plasmados en las Sagradas Escrituras para que nosotros miremos la fe que existía, y esa fe sigue existiendo hoy. Entonces hoy le vamos a pedir al Señor que si a nosotros nos hace falta fe, pidámosle al Señor que al igual que la mujer hemorroísa, nos esforcemos en estirar la mano así como ella le estiró. No pongamos obstáculo de buscar al Señor, que haya esa gran muchedumbre
de personas que nosotros a veces no queremos ir a algún lado en busca de la palabra del Señor porque siempre ponemos pretextos que está lloviendo, que ahí va a haber mucho calor en estos días, ustedes se han dado cuenta. Entonces, cualquier pretexto ponemos, pero ella no. Ella dijo, escuchó de él que iba a pasar por ahí, que venía. Entonces ya lo estaban esperando ahí. Entonces, de igual manera, él está esperando en estos tiempos que nosotros lleguemos a sus pies como lo hizo la mujer. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mujer, tu fe te ha sanado. O sea que sí vio en ella esa fe. Pidámosle al Señor que también nosotros tengamos esa fe de la mujer hemorroísa y que Él nos diga también, mujer, tu fe te ha sanado tanto corporal como espiritualmente, porque a veces estamos tan enfermos espiritualmente que nuestro organismo sufre esas consecuencias, porque ustedes saben que a veces las enfermedades de la mente, del corazón, el egoísmo, la envidia, el rencor, el odio, eso nos enferma nuestro cuerpo. Entonces vamos a suplicarle al Señor que sane nuestras heridas, que sane lo que nos han hecho, que al igual que la mujer hemorroísa aumente nuestra fe, que tal vez no tengamos la fe que ella tuvo, pues que cuando nosotros vayamos en su búsqueda y doblemos nuestras rodillas, también nosotros le clamemos igual que ella, que se arrodilló a los pies y dijo delante de todos que había quedado sana de la hemorragia que tenía. Ella era una mujer impura y ha de haber dicho, ¿cómo lo voy a tocar? Porque la persona que tocaba a otra, también él era impuro, pero imagínense cómo iba a ser impuro ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo tenemos latente, vivo en nuestras vidas. Yo no sé por qué a veces hay personas que viven tristes, que viven amargadas, que viven solas. No te sientas sola, el Señor está contigo. Yo me doy cuenta que esta felicidad que el Señor da no sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas dicen que uno está feliz y dicen, ¿cómo está feliz faltándote tantas cosas? A veces yo me analizo y me preguntan, mira, ¿y tú eres feliz? La felicidad no existe. Me dicen, claro que sí. Les digo, es un estado del corazón que no te lo da el tener ni el haber, sino que te lo da Cristo Jesús, ese apoyo que tú sientes de Él, esa conexión, eso estar adherido a Él, esa savia en la oración que nos mantiene fieles, que nos mantiene firmes en la fe, que nos mantiene deseosos de enseñar a otros, con ese deseo grande de llevar a otros también esa luz de la palabra. Yo me doy cuenta cómo hay personas que viven tristes, amargadas, que nada les alegra y a veces tienen dinero, tienen una economía bastante estable. Yo tengo una persona muy cerca de mí que me dice que ella no le encuentra sentido a la vida, que ella solo triste, que ella, y es una persona con una economía muy buena. Entonces ahí noto yo que, y le digo yo, pero ¿por qué tanta tristeza? Busca del Señor, métete a un grupo, alaba al Señor, habla de Él, de lo que te ha hecho, porque el Señor ha hecho cosas grandes en su vida. Entonces ella se me queda viendo y dirá, será verdad, pero sí es verdad, mis hermanos amados. Hoy, al igual que la mujer hemorroísa, vamos a pedirle al Señor que sane nuestras heridas, que nos enseñe a hacer y esforzarnos, así como la mujer que estiró la mano y consiguió el milagro. Amado Jesús, hoy queremos clamarte en esta noche y darte gracias por esta palabra que nos traes esta noche, que nos hablas de la fe de esta mujer, que nos enseñas que el borde del manto, ahí había algo que en el Antiguo Testamento significaba mucho, pero el más grande eres tú, Señor, y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el médico de médicos, el Señor de señores. Aumenta nuestra fe, que tengamos esa fe, que confiemos en ti, que a veces aunque estemos pasando tribulaciones, tú estás con nosotros, que al final del túnel, aunque haya mucha oscuridad, esté esa luz, Señor, esa luz que eres tú. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús queremos agradecerte en esta noche por tu palabra. Tal vez es breve, Señor, pero en esa brevedad lleva
olorcito a ti, mi Dios amado. Gracias, gracias por hablarnos hoy de tantas mujeres que están plasmadas en la Biblia, pero hoy en exclusiva de la mujer hemorroís. Gracias, Padre, en tu nombre y en tu paz nos quedamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, mis hermanos. Bye, bye.